Bienvenidos todos los hermanos, las hermanas que ya están con nosotros en este programa del año bíblico para comenzar con los capítulos que corresponden el día de hoy. Tenemos la lectura del libro de Josué, primer libro clasificado como libros históricos que están divididos en 12. Los primeros 5 libros son los llamados Pentateuco o 5 rollos y tenemos los 12 siguientes que están agrupados como libros históricos. Y Josué pues es el primer libro histórico del cual aparece en el orden de la Biblia. Bueno, vamos entonces a iniciar con el capítulo 4 del libro de Josué. Maravilloso libro que nos revela grandes acontecimientos que hacen encender nuestra fe en Dios. Escuchemos. Josué capítulo 4. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres de cada tribu 1, y mandadles diciendo: Tomaos de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y las asentaréis en el alojamiento donde habéis de tener la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales había él ordenado de entre los hijos de Israel, de cada tribu 1. Y díjoles Josué: Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, al medio del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué os significa estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasáronlas consigo al alojamiento y las asentaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta tanto que se acabó todo lo que Jehová había mandado a Josué que hablase al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había a Josué mandado. Y el pueblo se dio priesa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados a punto pasaron hacia la campiña de Jericó delante de Jehová a la guerra. En aquel día Jehová engrandeció a Josué en ojos de todo Israel, y temiéronle como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y Jehová habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero, y asentaron el campo en Gilgal,
al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué os significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es fuerte, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Bueno, tenemos entonces acá ya el pueblo en acción, guiado por la voz de mando de este hombre, Josué, con una madurez, con una sencillez, con una seguridad en que era Dios quien peleaba por ellos. Josué entonces ordena al pueblo a cruzar el Jordán y les dice pues lo que les recuerda que tenían que hacer, tomar en consideración estas piedras, 12 piedras conmemorativas que permitirían usarse como testimonio, se levantarían como un monumento a la gracia y el poder de Jehová al permitirles a ellos atravesar el río en seco. Y entonces les pide a ellos que tengan estas piedras, así como lo había relatado en el capítulo 3, versículo 12, que Dios les mandó entonces a construir así pues 2 memoriales en donde los sacerdotes se detuvieron en el río allí y el otro entonces tenían que alzarlo en el campamento donde ellos estarían. Y ellos pasaron entonces este río de una manera fabulosa, Dios guiándolos ahora no con la nube ni con la columna de fuego como lo había hecho durante el desierto bajo la dispensación o la guía de Moisés. Ahora entonces los sacerdotes levitas tenían el alto honor y gran compromiso de dirigir, guardar, cuidar el arca del pacto que representa la asistencia de Jehová en medio de su pueblo. Y entonces ellos toman las 12 piedras, las que ellos tomaron pues y las levantaron en el lugar donde Jehová les había indicado, donde el Señor les había dicho, y allí les serviría entonces como testimonio de la grandeza de Dios. Llamó Josué a los 12 hombres y aquellos a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y él les dijo entonces: pasen delante del arca de Dios, pasen delante del arca de Dios allí a la mitad del Jordán, y cada uno entonces va a tomar una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que esto sea una señal, un recordatorio. Y cuando sus hijos les pregunten a sus padres mañana y les pregunten diciendo ¿qué significan estas piedras?, entonces ustedes les van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando pasamos las aguas del Jordán, allí se dividieron, y entonces estas piedras tendrían la función de reflejar, de tachar como monumento el poder de Dios que se había manifestado para beneficio de los hijos de Israel para siempre. Y bueno, lo más lindo de esto es que así como se les ordenó, pues los hijos de Israel lo hicieron. Tomaron cada uno una piedra conforme al número de las tribus,
y pasaron el lugar, y allí donde acamparon, donde ellos llegaron, erigieron allí ese monumento. Entonces dice en el versículo 9 que Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en ese lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Allí lo habían colocado. Y allí hace referencia pues que allí han estado hasta hoy, haciéndose referencia al tiempo que se estaba escribiendo este libro, pues allí que permanecía. Y entonces los sacerdotes que llevaban el arca, pues que se habían detenido en medio del Jordán hasta que todo el pueblo pasase entonces delante de ellos, se dio prisa y pasaron. Y hasta que el último que conformaba el pueblo que había atravesado pasó, entonces los sacerdotes también nos hace referencia acá que los que pertenecían a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, pues también se alistaron para pasar el Jordán como ellos lo habían prometido a Moisés. Así lo cumplieron también bajo la dirección de Josué. En total, estos hombres que pasaron armados eran como unos 40,000 hombres listos, que estaban preparados para la guerra, los cuales pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Y en ese día, nos revela el versículo 14, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo el pueblo de Israel, a tal modo que el pueblo le temió, así como le había temido a Moisés. Todos los días de la vida de Moisés que el pueblo reverenció, que podemos decir que fue una fracción del pueblo, porque recordemos que ese pueblo que quedó postrado en el desierto fue una generación que en repetidas oportunidades se levantó contra Moisés, murmurando, e intentaron en varias ocasiones también matarlo. Moisés temió de la integridad de su vida, que en ocasiones le confesó a Jehová: de aquí a poco este pueblo me va a matar. Entonces hablamos de esta generación que nace en el desierto o que estaba muy tierna cuando sale de Egipto. Una generación pues que el Señor había permitido que se formara bajo los preceptos y las direcciones enseñadas por mano de Moisés. Entonces Jehová le dijo a Josué, le dijo: manda a los sacerdotes, los que llevan el arca del pacto, que suban del Jordán. Y así lo hizo Josué, pues mandó a los sacerdotes que subieran del Jordán, y cuando los sacerdotes subieron, entonces aquellos que llevaban el arca del pacto, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se detuvieron en su lugar, corriendo como antes, como de todos sus bordes. Y el pueblo que subió del Jordán el día 10 del mes primero, es decir, ese día 10 del primer mes del calendario judío, del mes de Abib, ese día todas las familias tenían que separar un corderito de 1 año sin tacha y guardarlo allí en su hogar durante 4 días, porque en esos próximos días, el 14 del primer mes del año, ellos tendrían que celebrar la Pascua. Y entonces ellos pasaron ese día el Jordán. Ese día ellos ya tenían que estarse preparando para la celebración de la Pascua. Y entonces Josué erigió allí en Gilgal las 12 piedras que ellos habían traído del Jordán. Y le dijeron y le recordó Josué al ejército, al pueblo que estaba bajo su mando: cuando sus hijos le pregunten de dónde o qué significan estas piedras, pues ustedes les van a declarar y les van a anunciar el milagro que hizo Jehová con su pueblo, haciéndolo pasar en seco por este Jordán. Las sandalias de los sacerdotes no se mojaron, no se ensuciaron, no se encharcaron, porque el Señor manifestó de una manera palpable su poder, porque Jehová
nuestro Dios ha hecho secar las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que habías pasado el último, hasta que tocó. Así el Señor lo hizo, como lo hizo cuando salimos de Egipto en el Mar Rojo, cuando Él secó delante de nosotros las aguas hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a vuestro Dios todos los días. Este acontecimiento les da al pueblo entonces la certeza que Jehová los estaba direccionando hacia Jericó, esa gran ciudad amurallada, la cual les había dicho que fueran y la poseyeran. Y el Señor entonces, con esta manifestación gloriosa donde la naturaleza obedece a la voz de su Dios, pues revela que el propósito de Dios, los planes de Dios en el pueblo estaban para cumplirse. Así de maravilloso es nuestro Dios. El poder de Dios es palpable en medio de su pueblo cuando su pueblo le teme y le obedece. No pida señales, no pida milagros si usted no está sujeto haciendo la voluntad de Dios. No lo haga. El Señor Jesucristo varias veces le dijo: esta generación incrédula y malvada pide señal, pero la señal no le será dada. Cuando usted está sujeto, unido a la voz de Dios, acatando sus mandamientos, entonces el Señor, usted no tiene que pedirle señal, el Señor solito se los dará, como testimonio fiel de que usted está cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Así que estos son acontecimientos maravillosos que la palabra de Dios nos revela. El pueblo pasó en seco el Mar Rojo y también pasó en seco el río Jordán. Este río es sumamente conmemorativo en el pueblo de Dios, puesto que aquí han acontecido muchísimas cosas maravillosas que nos revela su palabra. Así que vamos a seguir avanzando entonces con el capítulo 5. ¿Qué sucedió después de ese 10º día del primer mes? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con el pueblo que ya estaban con sus armas en la mano para dirigirse a la conquista de estas tierras? Escuchemos entonces el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Josué capítulo 5. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca de la mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron
Acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y el otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Bueno, como hemos dicho, cada capítulo de estos libros históricos contienen grandes riquezas para fortalecer nuestra fe en el camino de Dios. Y aquí en este capítulo nos revela que una vez que ellos habían disfrutado de este acontecimiento sobrenatural sobre el cual el pueblo pasa en seco el río Jordán, pues los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, cuando oyeron cómo Jehová había hecho secar las aguas del Jordán para que cruzara el pueblo de Israel, ellos tuvieron tanto miedo, desfallecieron su corazón, se entendieron que estaban perdidos. No hubo en ellos aliento, porque se habían dado o habían entendido que el Dios que guiaba a este pueblo era superior a los dioses a los cuales ellos adoraban. Pero fíjense que hay una cláusula que el Señor les prescribió a su pueblo, que cuando ellos fueran a luchar contra los enemigos y estos pueblos le pidieran paz, que ellos no los mataran, pero que les hicieran pagar tributo, aun cuando ellos estaban medrosos, temerosos, ya preocupados porque ya era un hecho inminente de que Israel se iba a apoderar de estas tierras, porque era latente el poder de Dios de Israel, como estos acontecimientos que nunca antes se habían escuchado estaban siendo presentes en este pueblo, y ya ellos se daban por perdidos. Pero a pesar de esto, ellos no tuvieron en consideración rendirse ante el pueblo de Dios, a excepción de uno que más adelante pues los vamos a leer cuando toque hablar de este pueblo. Y entonces, en ese tiempo, cuando ellos habían pues pasado ya el río Jordán, sucede que Jehová le ordena a Josué que se preparara cuchillos para circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Podemos entonces deducir que de esta generación, pues el único que estaba circuncidado era Josué y Caleb. El resto estaba entonces con el prepucio, y esto lo hizo presto Josué. Él hizo los cuchillos afilados tal cual Jehová se lo ordenó, y nos dice en el versículo 3 que circuncidó a los hijos de Israel allí, en el valle de los prepucios, en el monte de los prepucios. Allí, qué nombrecito, ¿verdad? ¿Por qué le dejarían entonces ese nombrecito?
Entonces, esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó, porque todo el pueblo que había salido de Egipto, de los varones de la guerra, ellos habían quedado postrados en el desierto. ¿Por qué? Por rebelde, y como sentencia de castigo, el Señor les dijo que no entrarían a la tierra que les había prometido. Y hasta el último que murió de esa generación, pues el Señor no permitió que entrara. Sucedió entonces que todo el pueblo que había salido, que estaba circuncidado, pues había muerto, pero el pueblo que había nacido allí en el desierto por el camino, después que hubo salido de Egipto, ellos no estaban circuncidados. Entonces el Señor les ordenó, les recordó que es una característica particular de su pueblo, que lo había iniciado con la vida del patriarca Abraham. A Abraham se le ordenó realizar esto como señal, como diferencia entre Dios y su pueblo. Y entonces Él les hace tal cual el Señor les ordenó, les circuncida. Todo el pueblo que había nacido allí en el desierto, entonces no había sido circuncidado, y Jehová ordenó esta ejecución: circuncidad a todo varón. Y entonces los hijos de Israel estuvieron allí en el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos allí. Porque esto es lindo como la palabra de Dios nos recuerda, porque ellos no obedecieron a la voz de Jehová. Y entonces el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra a la cual Jehová le había jurado a sus padres. No les daría a conocer esta tierra, y se vuelve a usar este término tan poético: tierra que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Una manera poética del Señor de describirle las riquezas que en estas tierras habían. Y entonces a los hijos de ellos que Él había hecho suceder en su lugar, a estos que habían muerto, entonces Josué los circuncidó. Aquí nos revela la palabra que fue Él la mano ejecutora de este rito, de esta marca que debía tener, o que tiene, los israelitas hasta la presente fecha. Pues eran incircuncisos, ellos no habían sido circuncidados durante el camino. Durante esos 40 años no se había practicado este ejercicio. Recordemos que el Señor ordenó que al 8º día del nacimiento del varón pues sería circuncidado, y todos los que nacieron por el desierto, ninguno de ellos se les realizó esta práctica. Entonces, cuando Josué acabó de circuncidar a toda esta gente, allí se quedaron en el mismo lugar, allí en el campamento, hasta que sanaron. Esto tomaba unos días para que ellos pudieran recuperarse de esta cicatriz. Y entonces Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros este oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El Señor les dijo entonces que ya este oprobio, esto que les recordaba todos los lazos que estaban en un pueblo de servidumbre de egipcio, ya este yugo había sido entonces completamente quitado. Y entonces los hijos de Israel acamparon allí en ese lugar que llamaron Gilgal, y allí al 14 día del primer mes ellos celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Entonces ellos allí convocaron a la celebración que el Señor les había dado en tierra de Egipto, allí como preámbulo, casi entrando a poseer sus tierras. Pues el Señor cae la fecha y ellos celebran este día. Y al otro día de la Pascua, ellos entonces comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura, y en el mismo día comieron espigas nuevas tostadas.
Ya entonces el Señor les da a entender: ya no voy a mantenerlos más con el maná que durante estos 40 años estuvieron consumiendo. Ahora en adelante ustedes van a buscar su alimento, van a arar, van a sembrar, van a cosechar. Ya entonces el Señor con esto estaba como dándoles el compromiso a ellos de que procuraran ya su medio de alimentación. Y entonces, después de esa celebración del día de la Pascua, al día siguiente que ellos comieron los panes sin levadura y que ellos comieron espigas nuevas tostadas, entonces el maná cesó, ya no apareció más, ya no estaba a disposición del pueblo. ¿Cuándo sucedió eso? Desde que ellos comenzaron a comer del fruto de la tierra, desde que los hijos de Israel comenzaron a probar nuevamente la comida que les proveía la tierra. Entonces ya hasta allí dejó Dios de surtirles del maná y comenzaron ellos entonces a comer de la tierra del Canaán a partir de ese año. Así nos revela un dato sumamente importante, porque recordemos que el maná fue un milagro maravilloso que el Señor le proveía a su pueblo durante 6 días de la semana, durante 40 años. Todo ese periodo que transcurrió el pueblo en el desierto, ellos fueron sustentados por el pan del cielo. Ahora están víspera a entrar a la tierra prometida, celebran la Pascua el día que corresponde. Y entonces ya a partir de esa fecha deja entonces al pueblo para que asuma la responsabilidad de labrar la tierra, de alimentarse de ella, de cuidar la tierra, y ya así entonces el pueblo se estará comprometiendo a que ya no va a salir al campo a buscar lo que el Señor les va a proveer. Ahora tienen que ir, conquistar, ubicar a sus tribus en las tierras, despojar esas tierras de los habitantes y así poderse ellos sustentar de lo que les provea esta tierra que van a conquistar. Sucede algo aquí sumamente importante, y es que en los versículos del 13 al 15, cuando Josué está cerca allí de Jericó, él alza sus ojos y él ve un varón que estaba delante de él. Y este varón tenía una espada desenvainada allí en su mano. Y Josué, lejos de salir corriendo, dando voces, gritos, se acercó a él. Miren que este hombre es valiente. Y él le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Miren esta pregunta. Y este varón le responde: no, soy príncipe del ejército de Jehová que he venido ahora. Y Josué le pregunta, se postra su rostro en tierra y le adora. Y él le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Aquí no nos revela más de la conversación con este personaje celestial. Lo que sí estamos seguros es que este personaje, este príncipe del ejército de Dios, estaba entonces representado por nuestro amado Dios Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque si hubiese sido un ángel, el ángel no hubiese permitido que Josué le adorara, como nos revela la palabra que Josué lo hizo. Josué inclina su rostro al suelo y le adora, le rinde honor, adoración. Y esto es la prueba que nos verifica que era Dios, Jesucristo. Y más adelante, cuando estemos trabajando un poquito con lo que será la representación de Jesucristo como el príncipe del ejército de Jehová, vamos a entender este pasaje. Entonces, ¿de qué manera podemos corroborar que es
Dios representado allí en una teofanía, allí en algo que se puede palpar por nuestros ojos, porque Josué le rindió adoración y él recibió la adoración de Josué a tal punto que le ordenó que se descalzara, que se quitara los calzados de sus pies, porque ese lugar donde él estaba era lugar santo, cosa que corrió a hacerlo, que lo hizo inmediatamente como una señal de humildad y de respeto a esta manifestación que él tuvo. Entonces, esto es maravilloso, ver cómo Dios se manifiesta de una manera palpable a aquel líder, para que él pudiera así, esta experiencia, darle a entender que Dios estaba por él, con su pueblo. Y bueno, uno de los acontecimientos más relevantes de estas historias que el Señor nos revela a través de su palabra es la conquista de esta ciudad amurallada. ¿Cómo les gustan a los niños estas narraciones, estas historias? Recuerdo que en el manual de nuestra iglesia estaba la historia, me imagino que algunos hermanos que son contemporáneos pueden recordarlo, que se leía en los sábados, el valor de la lógica y el valor de la fe. Y en partes era, fue muy bonito. De hecho, recuerdo que cuando adolescente me tocó memorizar todo lo que era la parte de la lógica, y un sobrino, el de la fe, hicimos un drama en un programa de la Biblia. Y recuerdo que parte cuando hablaba de la lógica hacia los muros de Jericó, decía que hacía falta mandarrias, martillos, cinceles, muchas herramientas para poder derrumbar estos muros. Eso era lo que alegaba la lógica. Y en la contraparte, la fe, decía solamente: rodearemos los muros y a la dirección de Dios, y solamente con tocar las trompetas y gritar, los muros se caerán. Y es algún acontecimiento tan hermoso, porque mano humana no tocó esos muros. Entonces, para darles un vistazo de lo que vamos ahora entonces a leer en este capítulo, cómo Dios de una manera majestuosa, pero la clave para que eso sucediera en el pueblo de Dios era la fiel obediencia al plan que ya Jehová había trazado. Cuando nosotros nos apegamos al plan de Dios, cuando no alegamos, cuando no argumentamos, cuando no obstruimos el plan de Dios, sino que dejamos que fluya y que el Señor sea el que dirija cada paso de su pueblo, las conquistas son maravillosas. Y esto sucedió con el pueblo de Dios en este preciso capítulo que vamos ya a escuchar. Cuando Dios dirige a su pueblo, cuando usted deja que Dios sea el que conquiste las más rudas batallas que usted considera que le pueden perjudicar, pues Dios le manifestará su gloria. No habrá necesidad de que la mano humana toque, porque el Señor hará una obra gloriosa. Vamos entonces a escuchar este hermoso, alentador capítulo. Josué capítulo 6. Empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Y llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo:
llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando bocinas. Y Josué mandado al pueblo, diciendo: vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces daréis grita. El arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y viniéronse al real en el cual tuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad del segundo día, y volviéronse al real. De esta manera hicieron por 6 días. Y al 7º día levantáronse cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado a Jehová, y venga al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomáronla, y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos, a filo de espada. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rahab, y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y pusiéronlos fuera del campo de Israel. Y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los vasos de metal y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare a reedificar esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. Fue pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra.
Bueno, tenemos entonces en el capítulo 6 del libro de Josué esta maravillosa historia, cómo ya los hombres de guerra preparados para la conquista no tuvieron que usar ningún instrumento para derrumbar estos muros. El Señor le dice a Josué: yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con todos sus hombres de guerra. Así que hay una de las cosas lindas, bueno, es que Dios tiene tantas facetas hermosas, de verdad que uno cada día más que conoce de Dios se enamora más de Él, se apasiona. Y Dios es un estratega militar, y lo vamos a ir conociendo en este libro, cómo el Señor planificaba cuidadosamente cómo tomarían ellos las ciudades. Y aquí ellos entonces, bajo la dirección de Josué, le dice el Señor qué tenían que hacer: rodear la ciudad con todos los hombres de guerra. Van a ir alrededor de la ciudad una vez al día. Y esto lo van a hacer durante 6 días. Ustedes van a salir del campamento, de allí donde están en Gilgal, y ustedes van a rodear esa ciudad amurallada. Nada más. No se va a escuchar ninguna voz de hombre. Ustedes solamente van a armarse con los 7 sacerdotes, que van a llevar cada uno las 7 bocinas, que son de cuernos de los carneros, delante del arca. Y entonces en el 7º día ellos van a rodear la ciudad. 7 vueltas se le darán a la ciudad. Entonces el Señor les traza el plan de conquista. 1 día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6 días, ustedes solamente van a salir con los 7 sacerdotes, que ellos llevarán sus cuernos, y ustedes van a rodear esa ciudad 6 días. Van a salir cada día, van a rodear, van a regresar a su campamento normal. ¿Qué imaginan ustedes que pensarían los habitantes de esa ciudad? Esta gente está loca. Esta gente no hace nada más que llega, pasea alrededor de la tierra y ya. O tendría tanto miedo de decir: ¿qué acontecerá? ¿Qué acontecerá? ¿Qué están haciendo? No hacían manifestación de violencia en lo absoluto, solamente rodear esa tierra amurallada y regresar al campamento como si nada. Y entonces estas estrategias planificadas por Dios, vemos cómo el pueblo, de una manera real, toma en consideración y lo ejecuta de la manera que el Señor lo ordenó. Allí está el secreto de las victorias en nuestras vidas, cuando nosotros nos apegamos al plan de Dios. No nos sentamos a argumentar o a planificar una cosa mejor, porque si Dios planificó, pues ya Él conquistó, ya ganó, ya la batalla está en sus manos. Y les dice entonces que cuando ellos tocaran prolongadamente ese cuerno de carnero y ellos oigan el sonido de esa bocina, todo el pueblo va a gritar a gran voz. Eso se lo dijo que sucedería, lo harían en el 7º día. Y entonces el muro de la ciudad va a caer. Ya el Señor les reveló todo lo que acontecería. Ustedes rodéenlo durante 6 días. En el 7º día entonces ustedes van a hacer sonar esos cuernos de carnero, y cuando ustedes escuchen esos cuernos de las bocinas, entonces el pueblo va a gritar a gran voz y los muros de esa ciudad van a caer. Y entonces Josué le ordenó a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto, y los 7 sacerdotes llevaban las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Iba entonces los 7 sacerdotes con los cuernos, iba el arca del pacto y el pueblo iba. Y entonces ellos pasaron, rodearon la ciudad, que estaban allí
pasaban delante del arca de Jehová. Y eso lo hicieron así como lo había ordenado Jehová. 6 días. Hicieron su paseo, rodearon y volvían allí a Gilgal, al campamento donde ellos estaban hospedados. Y los hombres armados pues iban delante de los sacerdotes, los que tocaban las bocinas y la retaguardia. Ellos iban tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué levantó entonces al pueblo diciendo: no van a gritar, no se van a oír vuestras voces, ni van a salir palabras de vuestra boca, hasta el día que yo les diga. Solamente griten y entonces ustedes van a gritar. Entonces este pasaje de la palabra de Dios nos insta, nos instruye a esperar en Dios, a estar quietos y calladitos en su presencia, a seguir el plan de Dios. Muchos pasajes en la Biblia nos van a otorgar la grandeza de hacer silencio, de apegarse al plan de Dios. Y aquí Josué saboreó esta gloriosa experiencia con el pueblo que se sujetó al plan, a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Josué entonces muy de mañana se levantó, y los sacerdotes también con ellos, y todos los 7 sacerdotes que llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, ellos fueron delante del arca así como Jehová lo había organizado, y los hombres armados iban delante de ellos. Y entonces en la retaguardia iba tras el arca de Jehová, iban las bocinas también que tocaban. Esto se organizó en escuadrones. Iban los sacerdotes con las 7 bocinas, iba el arca, iban adelante los hombres de guerra, y ellos dieron la vuelta a la ciudad en el segundo día y volvían al campamento, y así lo hicieron durante estos 6 días, de modo que al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron las vueltas que el Señor les había ordenado 7 veces. Solamente que este día, ¿cuántas horas le tomaba estas vueltas? No nos dice la palabra de Dios cuántas horas, porque era una ciudad bastante elevada, bastante amurallada, grande, y no nos dice cuántas horas le tomaba cada una de estas vueltas. El asunto y lo certero es que así tal cual el Señor se los ordenó, ellos al 7º día dieron las 7 vueltas. Y allí entonces, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, fue la 7ª vez, entonces allí ordenó Josué al pueblo que gritara, porque ya el Señor había entregado la ciudad en sus manos. Y les da la recomendación y les dice: esta ciudad toda es anatema a Jehová. Anatema es causa de castigo y de maldición. Nada de eso se van a apoderar. Todo esto ha sido condenado por Jehová. Anatema es algún objeto, alguna persona que ha sido merecedora de castigo, de maldición por parte de Jehová, y debe ser exterminado. Entonces él le dice a todo el pueblo, le dice: todo esto debe ser destruido. Solamente Rahab, la ramera, va a vivir con todos los que están con ellas en la casa. Y les explica la razón a los hombres de guerra, porque ella escondió a los espías que nosotros enviamos. Así que por esa razón ella será exonerada de este castigo. Y les dice: guárdense, no vayan a tocar ni a tomar ninguna cosa, porque todo esto es anatema a Jehová. Lo único que vamos a reservar y será para Jehová es el material de plata, de oro, los utensilios de oro, de bronce, de hierro, para ser consagrados a Jehová. Es lo único que se va a hacer. Se va a escoger estos materiales para consagrarlos a Jehová. Entonces el pueblo dio esa grita. Imagínense la cantidad de hombres que fueron, estos 40,000 hombres dieron grito, y los sacerdotes tocaron las bocinas. ¿Y qué sucedió? Algo maravilloso. Esto provocó entonces que ese muro en el cual los
de Jericó estaban confiados se derrumbaron, cayeron, se desplomaron. No hubo un martillo, no hubo un cincel, no hubo ningún instrumento de hierro que debilitara esta muralla. Solamente la obediencia de un pueblo a un Dios poderoso, a un Dios portentoso, a un Dios que se deleita en entregarle la victoria a un pueblo obediente. Y así sucedió. Al ellos ver desplomarse este muro, entonces pudieron penetrar a esta ciudad y a filo de espada mataron a todo hombre, toda mujer, todo joven, todo viejo, aun los animales fueron todos muertos, bueyes, ovejas, asnos, todo era anatema. Y Josué entonces le dijo a los 2 hombres a quienes habían enviado a reconocer la tierra que entraran en la casa de la mujer que los había escondido de Rahab y salven a todo lo que fuere de ella, así como ellos le habían pronunciado en juramento a Rahab. Y entonces estos 2 hombres entraron y la reconocieron, entraron a la casa, la sacaron a ella junto con su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que era de ella. Sacaron a toda su parentela, todo lo pusieron fuera del campamento de Israel, la resguardaron. Y toda esa ciudad quedó consumida con fuego. Toda ella había quedado entonces desolada. Y los tesoros, todo el material de oro, plata, hierro, bronce, entonces lo tomaron para la casa de Jehová, y todos los utensilios, pues todo esto lo tomaron para ofrenda a Jehová. Y en el versículo 25 nos dice una preciosa realidad. La vida de Rahab fue la única que fue salva junto con su familia, y ella vivió, habitó entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Allí entonces vemos la gracia bienhechora de Dios con esta mujer y su parentela, que hizo de ella entonces una heroína de la fe, que aún después de tantos años de este acontecimiento se sigue recordando su acto de fe, y en el Nuevo Testamento nos revela la gloriosa fe que salvó su familia y que Dios en su eterno amor le permitió alcanzar a esta gran mujer. Bueno, como le dijimos ayer, tatarabuela de David y muchos tátaras de Jesús. Así que una gloriosa oportunidad que Dios le brindó a aquella mujer. Y cierra entonces este capítulo cuando Josué hace un juramento y declara que aquel hombre que reedificara esta ciudad de Jericó sería entonces sobre su primogénito, es decir, le costaría la vida de su primogénito si llegare a levantar esta ciudad. Así que el Señor selló esas palabras, y en el libro de Reyes capítulo 16 versículo 34 nos dice el cumplimiento de esta maldición. Tuvo cumplimiento cuando nos dice que en el tiempo de Hiel de Betel reedificó él a Jericó a precio de la vida de Abirán su primogénito. Él echó los cimientos de esta ciudad de Jericó a precio de la vida de su hijo menor. Tal cual Josué lo había pronunciado, así se cumplió. Y más adelante en la historia del Nuevo Testamento notamos cuántos acontecimientos suscitaron en esta ciudad de Jericó, ¿verdad? Así que bueno, de estas ricuras de la historia el Señor nos está deleitando. Glorificamos a Dios por esto, porque realmente lo maravilloso de contemplar las grandezas de la poderosa mano de Dios para con su pueblo, siempre con ese ingrediente que nunca debe faltar en sus hijos, la obediencia, la sujeción, el temor reverencial que nos permite en su nombre alcanzar la victoria.